saludamos a la economista Verónica Artola Jarrín. Ella es docente universitaria, ha ocupado algunos puestos de alta gerencia y exgerente también del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo le va, economista? Tenga usted muy buenos días. Bienvenida a Huancavilca, el espacio Contrapunto. Muy buenos días, Edison. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Aquí en Quito con unos fríos tremendos. No Sigue, sé ¿no? cómo están en Guayaquil y unas lluvias que no paran, pero ahí vamos bien. Acá le cuento con respecto al clima. Anoche cayó una lluvia suave. El clima en horas de la tarde, sobre todo, se vuelve complicado. Nosotros acá tenemos 34 grados centígrados, la media, pero suele llegar incluso a 38 y 39 grados centígrados. El sol es tremendamente canicular, quema. Como quema también ese tema de la situación de las captadoras de dinero, economista. Mire usted lo que ha pasado, se ha descubierto cerca de 133 captadoras de dinero y sigue habiendo gente ingenua, gente, digo yo, ambiciosa, que logra poner sus ahorros, algunos incluso venden vehículos, de pronto también venden casas, terrenos que tenían por ahí, para poner y ganar intereses, intereses de pronto que son más allá, que llaman de la atención. ¿Cómo detener, cómo de alguna manera hacer entender a la gente que este tipo de situaciones, al fin y al cabo, es una estafa? Bienvenida. Muchas gracias, sí, Edison. La verdad que debería tomarnos por sorpresa ese tipo de noticias, ¿no? Pero lamentablemente en el Ecuador tenemos ya un historial largo de todas estas captadoras ilegales de dinero. Todos recordamos el caso del notario Cabrera, ¿no? Hace 17 años. Y justamente revisando las estadísticas, el perjuicio que más o menos se tuvo en ese momento del notario Cabrera era casi del tamaño del filambanco de esos años. Entonces estamos hablando que la gente y los ecuatorianos lamentablemente no estamos aprendiendo de nuestros errores. Pero yo sí querría analizar un poquito, ¿no es cierto?, cuál es el trasfondo de esto. Edison, Jorge, yo sí creo que la gente también, como usted dice, ambiciosa, ingenua, pero también por necesidad. Yo también creo que en este país todavía el problema de raíz es que es una economía informal. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Entonces, eso significa que necesitan más recursos de los que realmente pueden percibir mensualmente para cubrir sus necesidades. Hay algunos estudios, por ejemplo, de la Corporación Andina de Fomento CAF, que muestra que alrededor del 75% de los ecuatorianos no alcanzan a cubrir mensualmente sus ingresos, sus gastos con los ingresos que ellos tienen. Entonces, claro, si alguien viene y me dice, mira, yo te voy a dar un crédito más fácil, más rápido, más ágil, entonces yo lo voy a aceptar por el lado de los créditos. Y también como usted dice, mira, si tú tienes $1,000 de lo que has ahorrado, dame a mí, yo te voy a dar 90% de interés semanal y con eso te arreglas. Pero nuevamente, como usted bien lo dice, Edison, eso es una estafa. Lo único que nosotros estamos contribuyendo como ecuatorianos cuando ponemos nuestros dineros en estas captadoras ilegales es seguir apoyando toda esta economía ilegal que en el Ecuador existe, todo el lavado de activos que lamentablemente no se está abordando y que esa también es otra de las causas. En el Ecuador no tenemos estadísticas oficiales de cuánto más o menos sería el lavado de activos, pero de acuerdo a algunas fuentes internacionales, se cree que eso podría estar entre 8 y 12 mil millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de casi el 12% del PIB. ¿Cómo entra ese dinero? ¿Cómo hacen esta gente para que pueda justamente limpiarse esos recursos? Es a través de estas captadoras ilegales. Entonces hay un punto muy importante que usted decía, ingenuidad, sí, pero la gente necesita más educación financiera. Edison, Jorge y a las personas que nos escuchan. Si vemos las estadísticas también, de acuerdo a un último estudio que se hizo en su momento en el Banco Central, solamente 3% de las personas que tienen acceso a los servicios financieros dicen haber recibido educación financiera. ¿Y qué significa educación financiera?
es justamente saber manejar adecuadamente nuestros ingresos, ver cómo gastamos, en dónde invertimos y cuando nos vengan a ofrecer una tasa de interés del 90% semanal, del 50% mensual, ya sabemos que son tasas que no son viables y que por ahí hay algo, ¿no es cierto? Algo oculto, algo no muy transparente y lamentablemente algo que podría estar financiando actividades ilegales también en el país. Un detalle que llama la atención también, economista, es de que las grandes captadoras que se ven, que se promocionan por redes sociales, por hojas volantes, son básicamente en ciudades pequeñas, por llamarlo de alguna manera. Y ahí como que hay un poco un bajo perfil aparentemente, pero que de alguna manera también hay gente que tiene su estabilidad económica, su pequeño poder económico y dice, bueno, vamos a probar porque mi amigo, mi vecino, mi compadre le fue muy bien y efectivamente le dio. Y esto va creciendo, ¿no? Se hace Vox Populi y la gente se arriesga, entre comillas, y a algunos les va bien, otros en cambio se quieren matar. Exacto, y es como usted dice, y por eso así funcionan estas pirámides, ¿no? ¿Cómo es la pirámide? Yo te digo, mira, ven con dos amigos más y si traes dos amigos y esos dos amigos te ponen algo de dinero, entonces tú recibes una tasa de interés y tus amigos también. Entonces, como ya les empieza a ir bien, esos dos amigos traen dos amigos más y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que entender que los que están al inicio de la pirámide y sacaron por primera vez esos recursos van a ganar, como usted bien lo dice, ¿no es cierto? Van a ganar, entonces yo le cuento a mi amigo, ¿sabes qué? Sí me devolvieron la plata, entonces invierte. Pero los que están al final de la fila, los que entraron al final, ellos ya no recuperan esos recursos y por eso hay todo ese caos que usted menciona. Y un punto muy interesante que usted acaba de topar, Edison, el tema de por qué este fenómeno se da en las ciudades más pequeñas o en provincias más pequeñas. Cuando se ve el mapa del Ecuador y se analiza todos los temas de inclusión financiera, y son datos interesantes que los tiene el Banco Central del Ecuador, ¿cuál es la inclusión financiera por provincia? Si vemos en el mapa general en el Ecuador, de acuerdo a los últimos datos, más o menos del 75%, entre el 70 y el 75% de ciudadanos tienen inclusión financiera, es decir, que tienen acceso a una cuenta de un banco, de una cooperativa. Pero si vemos después por provincias, por ejemplo, provincias como Loja, provincias como Zamora, provincias como el Carchi, no tienen más allá del 40%. Eso significa que claro, tenemos un 70 a nivel del promedio del país, pero hay estas provincias en donde no se tiene. Y hay un tema incluso más complicado en el Ecuador. Si se analiza las cifras entre hombres y mujeres, las mujeres somos las que menos accedemos a servicios financieros formales. Hay un estudio también de Equifax que dice que las mujeres somos las que más tendemos a adquirir estos créditos de los chulqueros. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres somos las que manejamos las finanzas del hogar, no podemos acceder a estas fuentes de financiamiento formales y hay un paréntesis. Yo creo que los bancos y las cooperativas tienen que hacer un esfuerzo para entregar servicios financieros, productos financieros más reales a lo que la realidad realmente necesita, lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas necesitamos. Miren, no es lo mismo una mujer quiteña que una mujer guayaquileña, que una mujer, ¿no es cierto?, de Zamora o de una mujer de Loja. Y ni se diga si es una mujer urbana o rural. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, crear estos productos. Dado que no hay, y volviendo al tema del chulco, las mujeres vamos más al chulco. ¿Y sabe cuánto podemos llegar a pagar de tasa de interés anual? Aproximadamente un 1.200% de tasa de interés anual. Pero claro, como no tenemos otras fuentes, tanto hombres como mujeres en general, para poder acceder a los recursos, yo voy a estos chulqueros. Van, y yo lo he dicho, ya hemos analizado y se ha visto esto, que si yo estoy en el mercado, yo tengo una peluquería, yo tengo una tienda de abarrotes, esta gente, estos captadores ilegales de dinero van y dicen, mira, ¿cuánto necesitas tú diario? Yo necesito $20, ok, yo te doy 20 diarios, pero al final del día me tienes que pagar $25. Imagínese la tasa de interés diaria que se está pagando, pero la gente, ¿por qué acepta? Porque no tengo que ir al banco, no tengo que ir a la cooperativa, no me piden mi historial crediticio, no me están pidiendo garante, entonces son todos esos problemas de raíz que yo creo que necesitamos una política pública, una política de las instituciones para que realmente se pueda cambiar esta realidad. Si no, estos capitales negros, ¿no es cierto? Estos capitales que se quieren blanquear van a utilizar justamente estos mecanismos para entrar, para permear a la sociedad y después estamos viviendo también todos estos niveles
de violencia que lamentablemente a nivel nacional, ahorita todos estamos realmente con miedo, con susto de qué va a pasar en los próximos meses. Entonces creo que esos problemas de raíz, la informalidad, el lavado de activos y la falta de empatía de las instituciones financieras es los que nos lleva ahora a todas estas captadoras ilegales de dinero. 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos con la economista Verónica Artola, ex gerente del Banco Central del Ecuador. Verónica, un gusto volver a verla, aunque sea a través de las pantallas de streaming aquí en Huancavilca. Pero vamos a lo de fondo, ¿no? Yo no sé si sea solo falta de empatía de las autoridades, sino la falta de firmeza en el control. Porque sucede que después del notario Cabrera, y con todo lo que vimos en el Ecuador, cuando utilizaron aviones de las Fuerzas Armadas para ir a sacar la plata después de su muerte en el asalto al edificio, acuérdese, donde quedaba la notaría. Después de todo eso, igual hemos asistido al caso del señor Nazareno. Lo que ha trascendido el día de ayer por fiscalía es que dan con el hombre porque fue a denunciar que se le llevaron $20,000 de su villa, allí, de las mismas Fuerzas Armadas. Y que luego la banca privada, dos instituciones, generan la alerta con UAFE porque se dan cuenta que tenía movimientos que superaba el $1.000.000. La mujer un poco más de 750,000. Y no pasó absolutamente nada. Lo otro, el juez de Quevedo había absuelto al señor con los demás involucrados el mismo día que lo asesinan. Al hombre lo matan después de que se informó que entró de manera fraudulenta a las inmediaciones del Ministerio de Defensa. Hubo detenidos. Esos detenidos tenían dinero en efectivo. Entonces, yo creo que va más allá de la empatía, Verónica, sino de la aplicación de la ley y el control como debe de ser. Porque Ecuador sigue siendo cada vez algo similar a Macondo. Es terrible y toda la realidad que usted dice, Jorge, es así. Y lamentablemente, más que empatía, yo decía que sí necesitamos primero esa parte de las instituciones financieras que interactúen, pero hay un punto que usted acaba de decir, el tema institucional en el Ecuador. Yo creo que el tema de la falta de institucionalidad en muchas cosas nos está golpeando en muchos aspectos, y adicional a lo que usted menciona, yo sí sumaría el tema de la justicia. Es increíble ver cómo ahora, ¿no es cierto?, tienes todas las pruebas de los casos y se deja en libertad a muchos de estas personas, estos delincuentes, porque no hay otra palabra, que hay pruebas, ¿no es cierto?, que están haciendo estos temas. Para darle algunos datos y lo que usted bien menciona, cuando nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, vamos a depositar más de $5,000 en una institución financiera, siempre nos piden ese formulario de la UAFE, ¿no es cierto?, decir, a ver, ¿por qué, de dónde obtuvo usted $5,000? Y si algo hay inusual, ¿no es cierto?, si dice, oiga, pero usted ha movido $100 mensuales, ¿cómo así? 5,000. Eso llama la atención a las instituciones financieras y tienen que reportar a la UAFE. Más o menos del año pasado, estos reportes de las instituciones financieras a la UAFE fueron aproximadamente de 3,500 denuncias, por así decirlo, o llamados de atención, más que nada. Entonces, que a mí me parece poco en una economía dolarizada donde se mueve mucho. Pero lo grave es que después de esas 3,500 reportes de inusualidad, solamente fueron procesados 15, Jorge, Enzo, solamente fueron procesados 15. ¿Qué quiere decir eso? Falta institucionalidad, falta realmente que se puedan cruzar, ¿no es cierto?, las bases de datos, falta que la justicia realmente, no sé, vea todas las causales de esta gente y no les deje libre, porque eso nosotros de ahí, hablando como ciudadana, como madre, como mujer, sentimos una indefensión total en este país. Entonces, claro, empezamos hablando de las captadoras y por eso yo ponía el problema de raíz. El tema de las captadoras ilegales, sí, es por ambición, lo que sea, pero ¿quién está financiando esos recursos? Son estos recursos ilícitos. ¿Y por qué hay tantos recursos ilícitos en este país? Nos falta institucionalidad, lo que usted dice, Jorge, nos falta ese control, sí nos falta, pero también necesitamos que la ciudadanía no crea que estas captadoras o ganar este dinero fácil está bueno o es algo normal, para poder cortar el problema del lado de la oferta, como decimos los economistas, y del lado de la demanda. Del lado de la oferta, que las instituciones realmente controlen. No puede ser, todos nos indignamos, como usted decía, cuando Don Nasa, ahí en el Ministerio de Defensa, y más grave aún, que una semana después, 7 días después, se lo encuentra
asesinado. Entonces dices, ¿qué está pasando en este país? Y días después aparece toda esa captadora ilegal de dinero de los policías, con billetes constantes y sonantes de $100. Entonces decimos, ¿qué está pasando? En Loja también, y ahí como decía Edison, en Loja también hay una captadora ilegal, pero lo que se dice es que es gente que tiene dinero en la sociedad lojana y por eso no se ha armado, como decir, tanto escándalo. Pero sí necesitamos esta institucionalidad, pero si vemos a policías, vemos militares involucrados también en esto, ¿qué sensación nos queda como ciudadanos, no? Sí, ahí, y a la justicia que dejan libres a delincuentes, o ahora que está utilizándose con gran facilidad el habeas corpus, ahora todos quieren habeas corpus por cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y sí creo que es un llamado de atención a que la institucionalidad en este país se pueda volver a recomponer, porque si no, es un camino en el que su retorno va a ser muy, muy complejo. Y claro, lo que pasa es que hay dos problemas sustanciales, creo yo, aquí, y no solo en el Ecuador. Esto es un tema sudamericano y si no latinoamericano. ¿Qué es lo que sucede? El derecho tiene una serie de distorsiones. Por ejemplo, en el Ecuador, la justicia no es un derecho, es una mercancía. Y si nos vamos al otro lado, la salud no es un derecho, es un privilegio. Entonces, allí hay una serie de distorsiones que se deben de analizar, Verónica, porque lo otro también está vinculado a lo que hemos visto en más de un episodio. Impunidad, lo que yo he calificado como el imperio de la impunidad, ¿no? Que es básicamente eso. Y también hay que observar ese porcentaje amplio de gente que no está bancarizada, producto del desempleo, como bien usted ha señalado. Esa gente que no está bancarizada necesita financiarse y solo le queda esa opción. La opción que no es precisamente legal, con estas captadoras de dinero, con estas pirámides que en efecto empiezan con las famosas cadenas o cuadros entre el compañero de trabajo, entre el compañero de la universidad, y eso se va tejiendo y se va construyendo hasta que se dan cuenta de la capacidad y el volumen y terminamos con estas captadoras. Pero es eso, un poco su criterio sobre lo que debería de hacerse de aquí en adelante, porque el asunto es tan grave que el ministro del Interior dio a entender hace pocos días, cuando trascendió lo de don Diego y don Marquito, pues no, o sea, imagínense, ya, por eso hablaba de Macondo, Verónica, ya, que incluso hay presunciones serias de que dinero de las instituciones vinculadas a la fuerza pública, le hace la cooperativa de la policía, por ejemplo, ¿no? O incluso, quién sabe, habría que determinarlo también, de el ISFA o del ISPOL, o sea, que quizás pudieron haber solicitado dinero para un fin, pero se desvió para multiplicarse en este tipo de captadoras. Eso creo yo también es sumamente grave. Eso lo dijo el ministro. Es muy grave y a ver, ahí yo diría dos aristas de lo que usted menciona. ¿Qué hacer en este momento? Yo sí creo que el tema institucional es muy importante. ¿A qué me refiero? Se tiene que fortalecer instituciones como la UAFE, se tiene que fortalecer, ¿no es cierto?, instituciones como la misma justicia por todos estos temas, y la UAFE atada, ¿no es cierto?, con las superintendencias, tanto de bancos como cooperativas, con el Banco Central, con el mismo SRI, para ir cruzando información. Porque si yo soy una persona que voy declarando un nivel de ingresos promedio y de la noche a la mañana empiezo a duplicar, a triplicar, algo tiene, en algún lugar tiene que levantar alertas. Entonces es necesario fortalecer esa cooperación interinstitucional. En la UAFE, por ejemplo, yo sí creo que es una institución que tiene que ser fortalecida desde la cabeza, en el sentido que actualmente, yo lo he dicho, la directora ejecutiva de la UAFE, ¿cierto?, tiene un rango de viceministra en un puesto tan delicado por el tema salarial, por el tema de recursos, incluso tendría que tener una mejor estructura. Y por supuesto, tener estos convenios internacionales también para poder cruzar información. Y el otro, yo sí creo, Jorge Edison, que no nos tenemos que olvidar de la ciudadanía. Tenemos que pensar en un tema de educación financiera más profundo. A mí muchas veces me dicen, claro, educación financiera fácil para los que tienen capacidad de ahorrar.
pero para los que no llegamos día a día, pero pero veamos esa educación financiera para no caer en estos temas. Y hay un punto de lo que usted acaba de decir. ¿Por qué estamos viendo, por ejemplo, que policías y militares pueden o están entrando en esto? Porque de acuerdo a algunos análisis, ellos tienen cierta capacidad de ahorro, Jorge, Edison y las personas que nos escuchan. ¿Por qué? Porque ellos tienen el fondo de cesantía, tienen esto otro, tienen sus propias, ¿no es cierto?, seguridad social, tienen acceso a estos créditos más fáciles, que es lo que decíamos al inicio, que tal vez no tenemos el resto de los ecuatorianos. Y claro, al tener esa capacidad de ahorro, la ambición, ahí sí yo creo que la ambición les hace que puedan ir a estas captadoras ilegales de dinero. Si a mí en la cooperativa de la Policía Nacional me están pagando, por decir, un 8% de interés anual, y voy a este marquito, ¿no es cierto? Y me dice, no, sabes que yo te voy a dar 50% mensual, ni punto de comparación. Pero ahí viene este eje que yo decía de la educación financiera. Yo sé que a veces suena muy lejano y dices, ¿para qué? Pero yo sí creo que el tema de educación financiera desde nuestros niños, desde las escuelas. ¿Por qué no pensar, ¿no es cierto?, en programas así de educación financiera? Cuando yo estaba en el Banco Central, por ejemplo, hicimos la primera estrategia nacional de inclusión financiera que no la teníamos en el país, justamente para identificar. Y ahí nos dimos cuenta que no era suficiente el tema de inclusión, que un paso adicional era el tema de educación. Revisamos experiencias internacionales y uno de los países muy adelantados en esto es Uruguay. Y Uruguay tiene, por ejemplo, desde el Banco Central con el Ministerio de Educación, en la malla curricular de los niños, temas de educación financiera. Porque ya uno viejo, como se dice, ya con las malas mañas, ¿cómo que cambia? Es difícil, pero los niños sí. Entonces es importante, ¿no es cierto?, ir poniéndola en la cultura ya de nuestros niños también este tema de educación financiera, irles diciendo cuáles son los riesgos si quiero el dinero fácil, que nuevamente no existe, para poder ir cortando. Si no, como digo, a mí sí me da miedo en qué sociedad están creciendo nuestros hijos con todos estos temas de delincuencia, de narcotráfico, de lavado de activos. Como digo, después va a ser una sociedad, hoy leía, como Ecuador ya no va a ser un país para criar a los hijos y eso no queremos. Y eso realmente los que creemos en el país es necesario cambiar esa realidad desde la niñez y nuevamente, y enfatizo institucionalmente, que ustedes bien lo han mencionado también. Gracias, Verónica. Estamos de acuerdo con muchas cosas que usted ha dicho. En mi caso, solo con una no estoy de acuerdo. Mi abuelita siempre dice, viejos son los caminos, por favor. Viejos son los caminos. Aquí vamos en el día a día trabajando. Y bueno, agradecerle a la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. Hemos tratado este nuevo caso de captación ilegal de dinero a través de Big Money o de los señores policías, ¿no? También militares. Don Dieguito y don Marquitos. Bueno, gracias, Verónica. Un buen día. Gracias a ustedes, ¿no? Un gusto. Y sí, veamos cómo va, pero esperemos que la realidad realmente ecuatoriana cambie, que la realidad económica cambie, que tengamos alguna luz, porque si no esto se puede complicar. Nuevamente, gracias por el espacio y que tengan un excelente día. Muy bueno.